Aleluya. A su nombre, la gloria, la honra, la alabanza. ¿Será que habrá algo que es para Dios? Todo. Amén. Todo es para Dios. Amén. ¿Sabe que cuando escucho la expresión Dios es bueno, yo digo, no, Dios es el único que es bueno? Amén. Así dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y es Dios. El único que es bueno. Amén. Porque cuando simplemente decimos Dios es bueno, significa de que hay alguien más bueno. ¿Ok? Alguien más. Dios es el único que es bueno. No hay nadie más. Aleluya. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 39. Voy a leer una porción bastante conocida por todos los que estamos en este lugar, pero que nos va a servir de marco para iniciar el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 39. Amén. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlos en pedazos y pónganlos sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien hecho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlos vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tantos ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lanceta conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar.
y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. A su nombre vamos a orar. Padre nuestro, gracias, gracias, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, leída en esta hora. Yo te pido que seas tú tratando con nuestra vida, o abriendo nuestro entendimiento, o dándonos sabiduría, Señor. Que tu Espíritu se manifieste de una manera especial, hablando a los corazones, a la vida de todos los que estamos en este lugar. Que hemos venido, Señor, en esta mañana a aprender de tu palabra. Que hemos venido, Señor, en esta mañana a aprender más de ti, para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Y voy a hablar un poco bajo el título: el Dios que se manifiesta. El Dios que se manifiesta. Nosotros servimos a un Dios especial, un Dios que se manifiesta en medio de su pueblo de diferentes maneras. Esta porción que hemos leído, hay acá una expresión que quiero llamarle la atención en el versículo 36, que dice el profeta Elías: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Esta porción vemos que acá había una situación en la cual el pueblo se había alejado de Dios. Y a pesar de que ya tenían un poco más de 3 años pasando calamidades, pasando necesidades, porque Dios había cerrado los cielos para que no lloviesen, aún ese pueblo no volvía su rostro a Dios, sino que seguía ofreciendo a los dioses paganos. Y déjeme decirle que los dioses que servían en ese momento, Acab y su esposa junto con el pueblo, eran los dioses que supuestamente eran del agua y del fuego. Y más de 3 años que ni siquiera había llovido. Ahora venía la prueba principal. Si era el Dios de fuego, pues entonces debía responder con fuego. Si Baal era el Dios del fuego, debía responder con fuego. Y por eso él dijo: sea hoy manifiesto, si Jehová es Dios, servirle. Y si Baal, pues entonces id en pos de él. Y se prepara todo un sacrificio de parte y parte. Se prepara allí para que se haga manifiesto quién es el Dios verdadero. Quién es el Dios que en realidad se manifiesta, que responde. Y vemos que Dios respondió a Elías de una manera especial ante la expresión, ante el pedido de Elías, que le dijo: sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel. Ahora, ayúdeme por favor. ¿Cómo se hizo Dios manifiesto en ese momento allí? ¿Cómo se hizo Dios manifiesto? Dice la palabra de Dios que descendió fuego y consumió el holocausto. Déjeme preguntarle, ¿se convirtió Dios en fuego? ¿Se transformó Dios en fuego? No, dice la palabra de Dios que hizo descender fuego. Se manifestó por medio del fuego.
Amén. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy claro. La forma como Dios se manifiesta. Y vamos a entrar allí, por favor. Manifestar, según el diccionario, dice que es declarar o expresar una opinión, idea o sentimiento. ¿Qué es manifestar? Declarar o expresar una opinión, una idea, un sentimiento. Le pregunto, cuando Dios hizo descender fuego y consumió el holocausto, ¿declaró algo? ¿Declaró algo? No, hizo descender fuego. Él no habló, él no expresó una opinión, él no dio una idea ni dio su sentimiento. Él hizo descender fuego. Amén. Pero él no habló. En otras oportunidades se habló, pero en ese momento su respuesta fue: descendió fuego. No fueron palabras, fue una acción, fue un hecho. Por lo tanto, no me sirve esta definición de manifestar. La otra definición dice: manifestar es poner al descubierto. Poner al descubierto. Cuando Elías oró para que Dios hiciese descender fuego del cielo, ¿se puso Dios al descubierto? ¿Lo vieron y dijeron, ay, hasta Dios? No. ¿Cómo respondió Dios? Con fuego. Amén. Tampoco me sirve entonces esa definición. Manifestar es tomar parte en una manifestación o reunión de gente. Tomar parte en una manifestación o reunión de gente. Cuando Elías le pidió a Dios que hiciera descender fuego del cielo, le pregunto, ¿tomó Dios parte en eso que estaba ocurriendo allí? Amén. Hizo descender fuego del cielo. Entonces, manifestarse es todo aquello. Oiga, Dios se manifiesta por medio de señales, milagros, portentos, maravillas, creación, la presencia de su Espíritu, la presencia de su palabra. Dios se manifiesta en medio de su creación con hechos portentosos, maravillosos, que solo Él puede hacer. Envía su Espíritu y obra su poder, hace lo que sea necesario hacer en ese momento. Y eso es una manifestación. Amén. Eso es una manifestación. Todo acto milagroso por advenimiento de Dios es una manifestación de Dios. Todo acto milagroso por advenimiento de Dios es una manifestación de Dios. Manifestarse es hacerse presente haciendo algo o alguien. Amén. Si nos hemos entendido hasta ahorita. Yo sé que usted conoce ese concepto bastante bien, pero no es el que más maneja. Pero déjeme ayudarle. De pronto usted escucha que allá en el centro, ¿cuántos conocen el centro de Maracaibo? Trabajan allí gran parte, lo conocen. Y usted escucha ahorita, le llaman y le dicen, hay una manifestación allá en el centro. Hay una manifestación en el centro. ¿Qué es lo primero que a usted se le viene a la cabeza? Se inmediatamente dijo, ay, hay un poco de gente allá en el centro. Deben estar comprando, deben estar vendiendo, deben estar agarrando carro. ¿Eso fue lo que pensó? No. Si usted escucha decir, hay una manifestación en el centro, usted lo primero que piensa es en un grupo de gente enojada, gritando consigna, o lanzando piedra, o quemando caucho. ¿Por qué? Porque están en contra o a favor de algo o de alguien. ¿Y están qué?
Si están tirando piedra, quemando caucho, haciendo esas cosas, ¿están qué? Están manifestando, están manifestándose. Se están manifestando porque están a favor o en contra. Y por eso hacen una huelga. ¿Ha escuchado usted de huelga? Sí. ¿Qué son las huelgas? Es una forma, una manera de manifestarse. Ahora, ¿las personas se convierten en huelga? No. Las personas hacen una huelga. Las personas se convierten en piedra, palo, caucho. ¿Se convierten en eso para manifestar? No. Utilizan piedras, caucho, fuego, vidrio, botella, lo primero que esté a su alcance para manifestarse. Amén. Manifiestan su descontento o su acuerdo haciendo algo que los haga poner en evidencia. Manifiestan su alegría, inclusive la alegría puede ser manifestada. Amén. Cuando usted da a conocer, oiga bien, cuando usted da a conocer o manifiesta su presencia, no es solo con palabra, sino con sus acciones. Cuando usted se manifiesta, no es solo con sus palabras, sino con sus acciones. Amén. Y usted escucha decir, se manifestó. Se manifestó, en otras palabras, se hizo sentir, se dejó escuchar, mostró su poder. Se manifestó. Ahora, si usted, como lo que hizo fue escuchar que allá en el centro había una manifestación, cuando vaya mañana, ¿usted qué esperaría encontrar allá? ¿Un grupo de gente allá gritando y peleando? No. ¿Qué va a encontrar cuando vaya? El resultado o la expresión de la manifestación de ayer. El resultado o la expresión de la manifestación de ayer. ¿Cuál será? Vidrios rotos, piedras, cauchos quemados. Usted ve que rompen los negocios, rompen. Usted que está viendo allí, ¿vio la manifestación? ¿Vio la expresión de esa manifestación? Usted ve la expresión, lo que queda después que pasa la manifestación. ¿Y qué dice usted? Usted pregunta, ¿qué pasó aquí? Es que ayer la gente manifestó, ¿cierto? Ayer la gente manifestó. ¿Y qué ve usted allí ahora? La gente convertida en piedra, la gente convertida en palo, la gente convertida en vidrio. No, usted sigue viendo los instrumentos que usaron para manifestarse. Eso es lo que usted logra ver. Los instrumentos que usaron para manifestarse. Ahora, estamos en un culto y venimos a adorar a Dios. Amén. Venimos a alabar, a exaltar a Dios. Ahora, cuando nosotros entramos en la casa de oración, nosotros manifestamos a nuestro Dios adoración, honra, gloria, por medio de palabras y hechos. Amén. Nos hacemos oír, nos hacemos sentir por medio de palabras y hechos. A ver, ¿habrá alguien acá que pueda en esta mañana hacer una demostración de cómo usted manifiesta su alabanza a Dios? Aleluya. Algunos los tomó desapercibido, desprevenido. ¿Habrá alguien que pueda en esta mañana hacer una demostración de cómo usted alaba, glorifica a su Dios?
Aleluya. 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 Oh, gloria, gloria. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar asiento, por favor. ¿Qué acaba de hacer usted en esta mañana? ¿Qué acaba de hacer? Usted acaba de manifestarse. Usted acaba de hacerse manifiesto. Acaba de manifestarse. Ahora le pregunto, ¿se convirtió usted en alabanza? ¿Se convirtió usted en aplauso? No, usted no hizo una transformación de su cuerpo. Usted simplemente expresó la forma como usted alaba, glorifica, exalta a su Hacedor. Aleluya. Inclusive hay quienes hacen algo más. Otros corren, otros brincan, otros gritan, otros, mire, expresan de una forma exterior todo aquello por lo cual ellos piensan que pueden alabar y glorificar a su Dios. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Hacerse presente en una manifestación significa que usted está participando de todo lo que allí está ocurriendo. Hacerse presente en una manifestación significa que usted está participando de lo que está allí ocurriendo. No necesariamente. Usted puede ir pasando por allí y se encontró con una manifestación y usted no está ni a favor ni en contra de lo que están haciendo. Usted es un ente allí aparte. Para que usted esté presente en esa manifestación y ser participante de esa manifestación, usted tiene que o dar el consentimiento o lanzar una piedra también. Entonces usted estaría allí en esa manifestación. Usted necesita ser parte de. Inclusive cuando estamos en la casa de Dios, si hay una forma para nosotros manifestar nuestra alabanza a Dios y usted no lo hace, usted no es parte de esa manifestación. Usted simplemente está allí agregado, está de más, pertenece al grupo, pero no está manifestándose. Cuando más le pueden tomar por cómplice, pero usted no está manifestándose. Para ser cómplice tiene que dar apoyo, tiene que estar usted de acuerdo con lo que está allí ocurriendo. Entonces, manifestarse requiere algo más que simplemente estar presente. Manifestarse requiere que nosotros mostremos o dejamos ver una cosa, una acción. Eso significa manifestarse. No es simplemente estar presente, sino dejar una marca, una huella, hacer algo por lo cual nos pueda identificar. Ahora, nosotros podemos manifestar alegría, podemos manifestar amor, podemos manifestar entusiasmo, podemos manifestar agradecimiento, podemos manifestar cualquiera de los sentimientos que nosotros podamos tener, cualquier sentimiento en general, a pesar de que nosotros estamos limitados en esa manifestación. Pero hay alguien a quien nosotros servimos, el Dios de la gloria, creador del universo, que cuando se manifiesta, Él es ilimitado. No hay un límite para su manifestación. Él inclusive crea donde no hay nada. Él es capaz de manifestar su poder de forma extraordinaria. Dios es el único Dios que se manifiesta. Óigalo bien.
El Dios a quien nosotros servimos es el único Dios que se manifiesta. Le preguntaba hace día, ¿habrán otros dioses? ¿Habrán otros dioses? Sí, hay muchos, muchísimos. La gente ha creado infinidades de dioses, pero sabe, ninguno de esos dioses puede manifestarse. Ninguno de esos dioses puede hacer algo por ellos mismos. Vaya al libro de Isaías, por favor, y usted va a encontrar en el capítulo 41 del libro de Isaías. Isaías capítulo 41, versículo 21. Dios reta a los falsos dioses o a los dioses falsos aquí en este capítulo. Isaías 41, 21. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Danos nueva de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestra obra vanidad. Abominación es el que os escogió. Mire lo que dice el Señor, retando a los falsos dioses. Dice, a lo menos hace bien o mal para que tengamos de qué hablar. ¿Y sabe por qué? Porque ninguno de esos dioses falsos puede hacer algo por sí mismo. El único Dios que es capaz de manifestarse es el creador del universo, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo el cielo y la tierra, por el cual usted y yo en esta mañana estamos acá. Es el único que puede manifestarse. Ahora, cuando yo digo Dios puede manifestarse, no significa de que usted va a imaginar a un Dios tirando piedra y quemando caucho. No, le dije que cualquier sentimiento, cualquier idea, usted puede manifestarlo. Puede ponerlo en palabra o puede ponerlo en hecho. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Amén. Eso es lo que hace nuestro Dios. Lo que Él anuncia, lo que Él dice, lo que Él habla, lo hace manifiesto. Amén. Lo que Él habla, lo hace manifiesto. Gloria a Dios. Vemos entonces que manifestarse no es solo darse a conocer o mostrarse. No es solo darse a conocer o mostrarse sencillamente aquí estoy. Sino que debe haber una acción, debe haber un movimiento, debe haber una obra para que entonces sea una manifestación. Una manifestación de Dios está constituida, oiga bien, por las cosas que Él hace, por medio de un siervo o enviado. Inclusive la aparición de este enviado puede ser producto del poder de Dios, por ende una manifestación de Dios. Si aparece de forma milagrosa, si aparece de forma especial, porque Dios le envió, porque Dios lo hizo, entonces eso es una manifestación de Dios. Óigame, Dios no se transforma o Dios no se convierte en el medio por el cual se manifiesta. Dios no se transforma o se convierte en el medio por el cual se manifiesta. La manifestación de Dios es el resultado, es la obra de Dios. Amén. Vamos a ver unos ejemplos. Vaya a Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 21. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo
por la palabra de Dios. Dios se manifestó a Samuel de una forma especial. Desde que era un muchacho, Dios empezó a manifestarse a Samuel de una forma especial. ¿Cómo lo hizo? Por la palabra. Usted consigue a ese muchacho durmiendo allí en el templo cuando escuchó que le llamaban y él no vio a nadie y salió corriendo a ver dónde estaba Elí porque pensaba que Elí le estaba llamando. Y esto ocurrió 3 veces. Él no vio a nadie, pero sí escuchó una manifestación de Dios, como fue que Dios dejó escuchar su voz al profeta Samuel. Y Dios dice, se volvió a aparecer en Silo, porque ya esa era la forma como hablaba con Samuel. Samuel escuchaba la voz audible y Dios le decía todas las cosas que iba a hacer. Si usted quiere leer después todo el capítulo 3, allí está el ejemplo de cómo Dios llamó a Samuel y cómo Samuel escuchó la voz de Dios. Esto fue una manifestación de Dios. Amén. Fue la voz que escuchó Samuel. Mire, aquí dice, Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Le pregunto, ¿se convirtió Dios en palabra? No, abrió su boca y pronunció unas palabras que escucharon los oídos de Samuel, y por medio de esta manifestación Dios se mostró a Samuel. Amén. Hasta ahora nos estamos entendiendo, ¿verdad? Vamos sencillo. Usted y yo somos una manifestación de Dios. Y permítame reír, porque alguno que lo escuche va a decir, ve que se creen dioses. No, somos una manifestación de Dios. Déjeme explicarle. Dios hizo algo maravilloso con su poder. Hizo algo que fue allá en la creación. Manifestó su poder y nosotros somos el producto de la manifestación del poder de Dios. Nosotros somos producto de la manifestación del poder de Dios. ¿Se acuerda cuando le dije que ahora llegaba al otro día al centro y veía todo eso destrozado, todo eso allí tirado? Y entonces usted decía, aquí se manifestó la gente. Y usted estaba viendo, ¿era qué? El producto, la expresión de la manifestación. Así usted y yo somos la expresión, el producto de la manifestación del poder de Dios. Cuando Dios manifestó su poder, dice la Biblia que entonces hizo al hombre del polvo de la tierra. Por eso usted y yo somos producto de la manifestación de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios, ¿qué hizo? Romanos capítulo 1, versículo 19. Mire lo que dice. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué estamos viendo nosotros a nuestro alrededor? Estamos viendo la manifestación del poder de Dios. Si no hubiese sido por el poder de Dios, nada de lo que hay a nuestro alrededor existía. Pero nosotros hoy estamos viendo el producto, la expresión de la manifestación de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, oiga bien, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusas. Hoy entendemos el poder de Dios y la divinidad de Dios por medio de las cosas que Dios hizo, por la expresión de las cosas que Dios hizo. Amén. A su nombre. Ahora, no quedó allí, no fue solamente que Dios creó y ya hasta allí llegó todo. Dice la Biblia que Dios creó al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones y el hombre se alejó de Dios. Ahora Dios hace algo aún mayor, algo maravilloso, y es volver el corazón del hombre hacia Dios. Y usted va a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, usted va a encontrar allí en el versículo 4 y 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire cómo Dios vuelve a manifestar su poder, su gracia, su amor para con nosotros, los seres humanos. Se manifestó para salvación. Aleluya. Y nosotros hoy somos la obra de esa manifestación del poder de Dios por medio de la regeneración en el Espíritu. Lo que antes éramos ya no somos. Ahora somos el reflejo, el resultado, el producto de la manifestación de Dios en nuestras vidas. Nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha hecho una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos producto de la manifestación de Dios. Lo que nadie podía hacer, Dios se manifestó en nosotros por medio de su Espíritu, obrando un cambio que nadie más pudo hacer, ni puede hacer, ni podrá hacer. Solamente Dios con su poder. ¿Entiende ahora por qué le digo que somos una manifestación de Dios? Somos el reflejo, el producto de Dios haberse hecho manifiesto, de Dios haber mostrado su amor para con cada uno de nosotros. Aleluya. Déjeme decirle que Dios nos recuerda su existencia por medio de sus manifestaciones de poder. Él hace milagros para recordarnos que Él existe. ¿Sabe? Muchas veces nosotros creemos que es que somos muy buenos, muy chévere, y por eso Dios nos colma de sus bendiciones. Dios hace portentos, milagros para recordarnos que Él existe. Por eso nos provee, por eso nos da todo lo que nosotros le pedimos, para recordarnos que Él vive por los siglos de los siglos. Dios vive. Aleluya. Es el único Dios que se manifiesta. El único Dios que se manifiesta. Isaías capítulo 29, versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Este hecho de que desaparezca o perezca la sabiduría de sus sabios y se desvanezca la inteligencia de sus entendidos, es relatado acá en la palabra de Dios como un prodigio grande y espantoso. ¿Y cuál es el propósito de esto?
llamar a la admiración de Dios. Dios obra milagros, prodigios para llamar la admiración de Dios, para hacer volver al ser humano hacia Dios. Para eso Dios hace las cosas que hace. Dios se manifestó por medio de fuego. Amén. Dios se manifestó por medio de fuego. No se hizo fuego, sino que mostró su poder al enviar fuego. Déjeme decirle, así Dios se manifestó en carne. Así Dios se manifestó en carne. No se hizo carne. Él creó un cuerpo de carne de forma milagrosa para manifestar su amor para con el ser humano. Dios se manifestó cuando hizo venir el profeta prometido de forma milagrosa a través de una virgen. Y esto es el nacimiento del Hijo de Dios. Dios lo proveyó, Dios lo hizo nacer, Dios lo creó, como dice el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y esto no fue una casualidad, ya Dios lo había dicho de antemano. Y Dios es el único Dios que hace lo que promete. Dios es el único Dios que hace lo que dice. Por eso dice allá en Isaías capítulo 46 versículo 9 al 11: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Esto que dice acá, lo haré, tuvo un cumplimiento, tuvo un momento donde Dios cumplió esta palabra. Por eso, primera de Pedro capítulo 1 versículo 20, usted consigue allí que el apóstol Pedro dice que ese ser que nació del vientre de María ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Dios manifestó ese ser, ese varón del consejo que habló por boca del profeta Isaías. A su nombre, Dios se manifestó. Aleluya. Dios se manifestó en Jesucristo y se manifestó por medio de Jesucristo. Y voy a hacer aquí una explicación, porque no solamente Dios creó a Jesucristo y lo dejó allí, sino que siguió utilizándole, siguió usándole de una manera especial. Le dije que todo aquello que su advenimiento sea por obra milagrosa de Dios, eso es una manifestación de Dios. Y Jesucristo fue un advenimiento, fue una persona que vino de forma milagrosa por voluntad de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Oh, cómo le gustaría mucho que aquí dijera: Dios se convirtió en carne. Jamás. Dios se manifestó en carne, y es algo totalmente diferente. Ese ser que nació milagrosamente en el vientre de María, Jesucristo de Nazaret, fue
creado en el vientre de María por el poder de Dios manifestado a través del Espíritu de Dios. Eso fue lo que ocurrió. Ahora nosotros vemos a Jesús de Nazaret. ¿Y qué es Jesús de Nazaret? Qué bueno que usted diga que es el Hijo de Dios. A partir de ahora usted va a saber que Jesucristo es la expresión de la manifestación de Dios. Es el producto de la manifestación de Dios. Cuando Dios manifestó su poder, su amor y misericordia para con la humanidad, envió su Espíritu al vientre de María para que de forma milagrosa, por el poder de Dios, allí naciera un ser. Y ese advenimiento fue de parte de Dios. Eso que vemos luego que parió María es el producto de un hecho que ocurrió 9 meses antes, cuando Dios formó en el vientre de María a su Hijo amado. Nosotros vemos es el producto de esa manifestación. Jesucristo es la expresión de esa manifestación. No fue que Dios se convirtió en carne. Sáquese eso de la cabeza. No fue que Dios se convirtió en carne. Dios mostró su poder creando un ser maravilloso, especial en el vientre de María. Y eso se conoce como la manifestación de Dios. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este advenimiento de Jesucristo fue milagroso, fue algo portentoso, fue algo que hubo una transformación. Ese momento en el cual se engendró el Hijo de Dios en el vientre de María, quizás la única que pudo hablar de ese preciso momento fue María. Nosotros simplemente podemos hablar del resultado de aquella manifestación. Ese resultado usted lo escuchó porque lo escucha por la palabra de Dios, caminando por las calles, haciendo sanidades, haciendo milagros, haciendo todo aquello que la mano de Dios hizo por medio de él. La bondad de Dios se manifestó al enviarnos a su Hijo como nuestro Salvador. ¿Qué es entonces Jesucristo? La expresión de la manifestación de Dios. Así como cuando Elías oró para que descendiera fuego, y no fue Dios que se convirtió en fuego, sino que Dios hizo descender fuego, así Dios cumplió su palabra. No es que Dios se convirtió en carne, sino que Dios envió su Espíritu para que obrara en el vientre de María y creara, hiciera, engendrara al Hijo de Dios en el vientre de María. Nosotros vemos la manifestación, la expresión. Usted consigue después que cae fuego del cielo. ¿Qué quedó allí en el holocausto que estaba presentando Elías? Dice que consumió la leña, el agua, todo lo que había fue consumido. ¿Qué quedó allí? ¿Cuál fue el resultado? Cenizas. Ahora, cuando Dios se manifestó en el vientre de María, no quedó ceniza. Esa manifestación de Dios en el vientre de María produjo un milagro, y de allí nació el que sería el Redentor del mundo. Ahora, no quedó allí. No simplemente fue que Dios creó a Jesucristo, sino que luego empezó a manifestarse por medio de él. Amén. Y vemos que así como Elías, orando a Dios, le dice: para que este pueblo sepa que por voluntad tuya he hecho todas estas cosas, así mismo dijo el Señor Jesucristo:
en Juan 14:10. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire, no era que Jesucristo hacía su voluntad, hacía la voluntad del que le envió, la voluntad de Dios. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y en Mateo 12:28 dice, cuando le acusaban de que él tenía demonio, y entonces él dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por qué Jesucristo echaba fuera demonios? ¿Porque Él era Dios? No, Él echaba fuera demonios porque el Espíritu de Dios operaba por medio de Él. Juan 11:41, hablando Jesucristo con su Padre, allí frente a la tumba de Lázaro. Juan 11:41, Jesús hablando con Dios. Dice, versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, para que crean que tú me has enviado, para que crean que yo soy la manifestación, la expresión, para que crean que yo soy la expresión de tu poder, de tu voluntad. Eso fue lo que ocurrió con Jesucristo. Él no vino por sí mismo, Él no vino por su propia voluntad. Él vino porque Dios le envió. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10:38. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por qué? Por el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué hacía Jesucristo estas cosas? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios usó este vaso especial, creado de forma milagrosa, creado de forma extraordinaria, para manifestar su poder por medio de él. Y déjeme decirle que así como Dios no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que dijo el profeta Samuel, así respaldó Dios a su Hijo amado Jesucristo. Hizo manifiesto su poder por medio de Jesucristo. Por eso la gente que veía las cosas que estaban ocurriendo en Marcos 6:2, ellos exclaman y dicen, ¿de dónde tiene estos milagros que por sus manos son hechas? ¿De dónde las tiene? Porque ellos sabían que algo maravilloso estaba ocurriendo por medio de este ser. No podían comprender y nunca comprendieron quién era ese ser. Así como hoy en día, ¿cuántos les cuesta entender quién es ese ser que nació de forma milagrosa por orden de Dios? Les cuesta entender quién es Jesús, el Hijo de Dios. Así está descrito la forma. Vaya a 2 de Corintios. La forma como Dios se manifestó por medio de Jesucristo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer desde el 18, por favor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Que Dios estaba ¿dónde? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Dios tomó a este ser y por medio de este ser siguió manifestándose. ¿Qué veía la gente?
que los cojos eran sanados, que los leprosos eran sanados, que los ciegos veían, que los sordos oían, que los muertos eran resucitados. Le pregunto, ¿quién estaba haciendo esas cosas? Dios, por medio de Jesucristo. Dios, por medio de Jesucristo. Ahora, ¿se convertía Dios en uno de esos milagros? No, cada uno de esos milagros es la expresión del poder de Dios. Cada uno de esos milagros es una manifestación de Dios. Y estas cosas las hace Dios para recordarnos su poder, su grandeza, su existencia. A su nombre sea la gloria. Y esto no solamente lo dijeron la gente, sino que Jesucristo lo reconoció. Y en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y este Espíritu que estaba en Jesucristo era por medio del cual Dios opera. Y usted va a encontrar en la palabra de Dios que cada vez que Dios va a hacer, va a crear, va a sanar, va a hacer alguna transformación, algún milagro, envía su Espíritu. Por eso cuando Jesucristo nació allá en el vientre de María, el ángel le dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Óigame bien, no es que el Espíritu Santo es el poder, no. El poder de Dios se expresa por medio del Espíritu de Dios. Por eso, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ese hecho que ocurrió allí, ese poder de Dios que vino sobre María, entonces engendró un ser de forma milagrosa en el vientre de María. Juan capítulo 3:2. Usted consigue recogido las expresiones de la gente. Juan 3:2. ¿Qué era lo que al ver los milagros que Jesucristo estaba haciendo, qué decía la gente? Aleluya. Dice: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. ¿Qué era lo que veían ellos? Bueno, veían la expresión del poder de Dios. Cuando Dios obraba, Dios manifestaba un portento por medio de Jesucristo. Así como cualquiera de los que sirven a Dios con sinceridad y de corazón puede invocar el nombre que ha sido dado para salvación, invocar ese nombre y Dios respaldar y el poder de Dios manifestarse y hacer una obra en la vida de alguien, ya sea sanidad, ya sea un milagro, ya sea el poder que se manifiesta, es el poder de Dios. Y nosotros, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el resultado, la expresión, la manifestación de ese poder que crea, que hace, que sana. Le pregunto, ¿puede Dios manifestarse hoy? ¿Puede Dios manifestarse hoy? Aleluya, alabado sea su nombre, porque Dios es el único Dios que se manifiesta. Dios es el único Dios que se manifiesta. Ciertamente Dios se puede manifestar hoy. Dios sigue enviando su Espíritu en la actualidad a su pueblo, a su creación, a todo lugar. Pero hay una promesa en especial para cada uno de nosotros. Y en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y esa promesa ya está en vigencia. Y vemos hoy la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vemos? Por el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida.
no nos convertimos en Dios. Pero el fruto del Espíritu debe aflorar, debe salir, debe dejarse ver en cada uno de nosotros. Dios sigue obrando hoy. Dios sigue manifestándose en su pueblo hoy. Servimos a un Dios especial. El único Dios que se hace manifiesto, que muestra su poder, que muestra su amor, que muestra su compasión para con cada uno de los seres humanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, te doy gracias en esta hora.